Amo esta palabra. Esta palabra me libera, me confirma, me lámpara a mis pies y ilumina mi camino. Me hace sabio, me transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Pueden sentarse. Aleluya. Tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir con ustedes este mensaje y seguimos con la serie del Rey, el Reino y las llaves del reino. Yo quiero compartirles acerca de una llave que ya hemos tocado muchas veces en esta casa, hemos hablado de ella, pero que es un tema que nunca acaba. Es un tema en el cual profundizamos y no voy a predicar hoy, voy a traer eso, una enseñanza. Y este tema tiene que ver con la presentación del Evangelio. Porque nunca, como nunca antes, la iglesia necesita ser reevangelizada. ¿Cuántos entienden eso? La iglesia necesita ser reevangelizada. Y los que no conocen el Evangelio necesitan escuchar el Evangelio. Así que en esta mañana voy a compartir acerca del perdón. El perdón como llave de entrada al reino. El perdón, llave de entrada al reino. El perdón del Señor Jesús, de Yeshua, fue el arma más poderosa en contra del reino de las tinieblas. Y quizás nunca lo habías visto desde ese punto de vista, lo voy a volver a repetir. El perdón del Señor Jesucristo fue el arma más poderosa en contra del reino de las tinieblas, a tu favor y a mi favor. Su perdón le quitó el derecho legal de las tinieblas de mantenernos atados a la muerte eterna. Sabemos que en el reino todo es un asunto de justicia y de legalidad. El derecho legal que tenía el enemigo sobre nuestras almas era nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Sea que la conociéramos, que la conozcamos o que no la conozcamos, el fallar a la palabra de Dios es el derecho legal que las tinieblas toman. Es el argumento que el acusador de nuestros hermanos usa en contra nuestra para impedir que nosotros podamos ser bendecidos. Aún más allá, para impedir que obtuviésemos salvación. Más allá, que los seres humanos llegáramos al lugar de donde Él había sido echado fuera. ¿Cuántos saben que el enemigo fue echado fuera de los cielos? Y como Él perdió ese lugar de gracia, Él nunca quiso ni quiere que nosotros, los que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lleguemos al lugar de donde Él fue botado. Entonces el arma que Él usa es nuestra desobediencia, el faltar a la palabra de Dios. Bueno, así es como opera en cierta forma aquí en la tierra, las cosas en la tierra. ¿Sí? Usted compra un auto, usted firma un contrato de pagar las mensualidades. Usted desobedece ese contrato y no paga las mensualidades, ¿qué va a pasar? Ese es el derecho legal que tienen de quitarle el carro. ¿Por qué? Porque falló en cumplir con lo que debía de cumplir. Es esa la manera como se opera en el mundo espiritual también. Cuando nosotros fallamos en cumplir la palabra del Señor, el enemigo tiene un argumento legal cómo acusarnos y decirle a Dios, al juez justo de toda la tierra: no puedes bendecirlo, no puedes darle esto porque hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Por eso es que cuando Jesús perdona,
le quita el argumento legal al enemigo. El Señor dice: yo pagué. Fíjate lo que dice la ley. La palabra del Señor está en Deuteronomio 28, 1, 2. Se lo pueden poner allí en pantalla. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos. Ahora, para ver si estaban leyendo. Todos sus mandamientos. Ahora, fíjense que dice: para oír atentamente con el propósito de obedecer. Guardar y poner por obra es obedecer. Dice: para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, es como que la bendición te persigue, pero te va a alcanzar. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es un sí condicional. Es decir, que si oyes la voz de Dios en cuanto a su palabra, pero no es escuchar solamente, es escuchar con atención, con el propósito de obedecer esa palabra, entonces las bendiciones te van a alcanzar. Ahora, si nos detenemos en esa palabra, claro, y todo Deuteronomio 28 te habla de todas esas bendiciones. ¿Cuántos podemos cumplir todos los mandamientos de Dios? A ver, alguien que me levante la mano. Ve alrededor a ver si alguien levantó la mano. Ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley de Dios. No hay uno, ni siquiera uno justo. Ninguno de nosotros puede cumplir todos los mandamientos de la palabra del Señor. En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Cuántos somos culpables? Si ve, la religión te hace creer que hay gente súper caminando por arriba de los cielos que nunca falla. Eso es mentira. Todos fallamos. Y por cuanto todos fallamos, todos necesitamos la gracia del Señor. Todos necesitamos de Cristo. Si pudiésemos cumplir la ley en su totalidad, en vano vino Cristo. Piénsalo. Todo lo que vivió, todo el sufrimiento, todo el sacrificio, ¿para qué si nos hubiésemos podido salvar cumpliendo la ley? Por eso es que el Padre nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque Él sabía que nosotros en nuestra propia fuerza no podríamos salvarnos a nosotros mismos. En vano vendría Cristo si pudiésemos lograrlo. Así que si usted hoy se siente muy santurrón, bájese de la nube, que usted también necesita a Cristo. Amén. Todos necesitamos al Señor. Ninguno de nosotros puede cumplir absolutamente toda la ley. Mire, si hay alguien que usted escuche que le diga: si no obedeces esto, si no haces esto, vas a perder la salvación en cuanto a un mandamiento, no siga escuchando. En estos días escuchaba en una red que alguien le decía: si no guardas el sábado, pierdes la salvación. Y yo me preguntaba, si empiezo a guardar el sábado, ¿y los demás mandamientos qué? Mis amados, no se trata
de guardar toda la ley, no podemos. Se trata de entender y recibir la gracia de Cristo Jesús. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya de por sí entiende el Señor cuáles son nuestras debilidades. Y dice, sino uno que fue tentado en algunas cosas. Jesús fue tentado en todo. En todo. ¿Según qué? Nuestra semejanza, según nuestra humanidad como somos seres humanos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De ahí vemos que la tentación no es pecado. Ser tentado no es estar en pecado. Pecado es caer en la tentación. Como lo dice bien Santiago 1:13 al 15, que lo puse allí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hola, ¿cuál es esa muerte? La muerte es la separación de Dios. Ese es el concepto de la Escritura, de la muerte. Es la separación de Dios, porque Dios es vida. Y todo pecado nos hace separarnos de Dios, lo cual provoca muerte en nosotros. ¿Sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas que no conocen la palabra a veces se resienten con Dios por causa de la muerte, sobre todo cuando les toca por alguien muy cercano, ¿verdad? Una persona, un familiar, alguien amado, y muchas veces dicen, ¿por qué Dios lo permitiste? Mis amados, todos vamos a morir, tarde o temprano. Todos tenemos una fecha de expiración. Todos nos vamos en algún momento. Y ese no fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios fue que el hombre viviera eternamente en la tierra, como lo era al principio. Lo que ocasionó la muerte fue la desobediencia a la palabra de Dios, y conocemos eso en Génesis. Dios les dio una orden, ¿verdad? No comerás de este árbol, vas a comer de todos los que están aquí, pero de este no vas a comer. Y le dijo lo que va a pasar, la consecuencia: cuando comieres de este árbol vas a morir. Es decir, vas a estar separado de mí, y eventualmente separado de mí va a provocar una muerte física. Fíjese que Adán duró 900 años, le tocó 900 años morir. Fue una muerte, ¿verdad?, paulatina, hasta que ya su cuerpo murió. Pero ese no era el diseño original de Dios. Por eso es que la vida eterna está contenida es en Cristo. ¿Estamos? ¿Me estoy dando a entender? Entonces la paga del pecado es la muerte. Ahora, entendamos algo, no morimos por causa de Adán solamente. Heredamos esa naturaleza pecaminosa, pero usted y yo hemos pecado. Y por eso todos morimos. Todos vamos a morir físicamente. La del alma es otra cosa. Nuestra alma es inmortal. El alma de todo ser humano es inmortal. El asunto es dónde va a pasar la eternidad después de que este cuerpo físico muera. ¿Sí?
Entonces la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida, el regalo del Padre es vida eterna en Cristo Jesús. Dice en Filipenses 2:8 que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y una muerte no cualquiera, una muerte de cruz. ¿Por qué hizo Jesús eso? Por amor. Él vino a obedecer lo que tú y yo no podíamos obedecer. Jesús no tenía por qué venir a este mundo a hacer eso. Jesús estaba en la gloria con el Padre. Si los que venimos los miércoles en estos días, Samantha decía, es horrible cuando termina el miércoles. Horrible. Porque estamos en la presencia de Dios que cuando termina no queremos irnos. Experimentamos una gloria tan hermosa, ¿no? Que ¿por qué tiene que terminar estos tiempos? Imagínese lo que es el cielo. Si eso es solamente un ratito en su presencia, o aquí un domingo, su presencia maravillosa, uno no desea salir de esa atmósfera. Y eso es un ratico. Imaginémonos el cielo sin una condición pecaminosa, sin un cuerpo físico que te diga estás cansado, te duele aquí, sin una preocupación de absolutamente nada. Jesús estaba en la gloria. Él dejó su gloria para venir a este mundo, tomar un cuerpo de ser humano que ya de por sí empezar a experimentar dolores, sensaciones, frío, calor, dolores emocionales con la gente, el trato con la gente. Imagínense si usted y yo a veces perdemos paciencia con gente, o si usted y yo a veces decimos no quiero saber de nadie. ¿Le ha pasado eso? Y usted y yo no somos caramelitos, ¿verdad? Imagínese al Señor siendo perfecto, siendo santo. ¿Cuántas cosas no tenía que lidiar estando en la tierra? De hecho, algunas veces manifestó su impaciencia. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Se lo dijo. O sea, él dejó su comodidad, su gloria, su majestad para venir aquí a ese mundo por amor a ti y por amor a mí. Porque el deseo del Padre era que nadie se condenara. El deseo del Padre era que todos sus hijos pudieran estar en su gloria. Y no había manera de que tú y yo pudiéramos alcanzar ese cielo, que tú y yo pudiésemos alcanzar esa gloria. No hay obra que pudiéramos haber hecho. Hay gente que piensa que la salvación se gana por obras. No importa cuántas buenas obras puedas hacer, siempre harás malas obras que contaminarán esas buenas obras y te descalifican de entrar a la gloria. Por más que hagamos buenas obras, no podemos ganarnos el cielo. Por eso es que la salvación es un asunto de fe, no de obras. Y la palabra dice para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Mis amados, y a veces tenemos que lidiar con el orgullo. ¿Sí? ¿Cuántos lidian a veces con el orgullo? ¿Usted se imagina que usted no fallara? ¿Cómo se sentiría de superior a los demás? Me gané el cielo. Tú no, Gregorio, tú todavía estás ahí. ¿Ah? Está bien, pero te falta. ¿Se imaginan? No, nadie se puede jactar. Pero mira a tu hermano, tu hermana que está a tu lado, que está atrás. Tenemos entrada al reino de los cielos por gracia. Fue un regalo que recibimos, no merecido, y que jamás podremos pagarlo de vuelta. Ahora, si Cristo se hizo obediente en todo, como fue, ¿por qué entonces tuvo que morir? ¿Por qué murió? ¿Por qué muere Jesús? ¿Te has preguntado eso? Si fue obediente en todo, si cumplió toda la ley a cabalidad, no hubo una sola violación del mandamiento del Padre que el Señor hubiese hecho.
Él muere por decisión propia. Jesús en un momento dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Él no es víctima, Él no fue una víctima. No miremos a Jesús como víctima. Él fue un completo vencedor aún en la cruz. No fue que pobrecito lo agarraron, no tenía cómo defenderse. En un momento dado le dijo a los discípulos: ¿ustedes creen que si yo no clamaría, el Padre no me daría 12 legiones de ángeles? Pero no lo hizo, porque Él se enfrentó a la misión que tenía por obediencia al Padre y por amor a nosotros. A veces me pregunto, el amor tuyo, Señor, primeramente fue hacia el Padre, y en el Padre nos amó a nosotros, porque su amor era complacer al Padre en todo. Y el Padre no estaría complacido sin sus hijos en la gloria. Así que Él dijo: yo me ofrezco. Yo me ofrezco, yo me doy. Jesús lo hizo por decisión propia, basado en amor. Por eso es que el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Él decidió amarte y amarme, aún hasta las más oscuras y difíciles consecuencias, como lo fue todo lo que vino antes de la cruz y después de la cruz. Por un tiempito, pero después de la cruz. Siendo Él justo y perfecto, se convirtió en un pecador. Tu pecado, mi pecado, le fue imputado a Él. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cargar las culpas del otro? En el trabajo. No, yo no fui, fue él. En la misma familia. Fue tu culpa, no la mía. Pero el carácter de Cristo no fue mi culpa, pero yo la tomo. No fue mi error, pero yo lo tomo como si fuese mío. No fue mi pecado, pero yo lo llevo sobre mí. Yo pago el precio. Ahora, todos nosotros hemos en un momento dado experimentado lo sucio del pecado. Lo que el pecado nos hace sentir en nuestra alma en algún momento, dependiendo del grado, ¿verdad?, en donde las personas se involucran y sienten sucio el alma. No sienten delante de Dios: no soy digno que Dios ni siquiera me vea, no soy digno de que Dios me perdone. ¿Cierto? ¿Lo hemos experimentado o es que nadie ha pecado aquí? Ahora, imaginémonos a Jesús en la cruz. ¿Cómo se sintió? Porque no estaba llevando el pecado de Él, porque Él no había pecado, pero Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. No estaba llevando el pecado de algunos escogidos, de algunos buena gente por ahí. No. Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Jesús en la cruz se convirtió en un violador, en un borracho, en un injusto, en lo peor que tú puedas pensar. En eso Él se convirtió estando en la cruz del Calvario. Se convirtió en un mentiroso, en un estafador, en un ladrón. Porque Él dijo: todo ese pecado yo lo tomo como si fuese mío, como que si yo lo hubiese cometido.
Allí Jesús experimentó la muerte, lo que él nunca había sentido, nunca lo había experimentado, porque él siempre estuvo con el Padre, primero en gloria y luego en la tierra siendo hombre. Siempre Jesús declaraba: el Padre nunca me ha dejado solo. Mas sin embargo, estando en la cruz, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en la eternidad y en los años que él vivió como hombre en la tierra, Jesús experimenta la separación del Padre. Y eso tuvo que haber sido un dolor demasiado desgarrador para él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estando en esa condición emocional, espiritual y física, Jesús cumple con su asignación de salvarnos. Y lo que declaró con sus labios en ese momento, en el momento más oscuro, en el momento de mayor dolor, fue la victoria contundente sobre las tinieblas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no lo pensó solamente, él lo verbalizó, él lo tenía que decir, él lo tenía que expresar con su boca y que se escuchara. No solamente los que estaban cercanos que lo pudieron escuchar, pero que se escuchara en el mundo espiritual que aquel justo que estaba se había hecho pecador, estaba pagando el precio del pecado de la humanidad. Y en el momento de mayor dolor, de mayor intensidad, él expresó: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, Jesús no estaba expresando eso solamente por aquellos que estaban allí, por los soldados, los que lo abofetearon, los que lo crucificaron, los que se burlaron de él. Él no estaba diciendo solamente por eso, él estaba llevando tu pecado y mi pecado. Esa declaración que salió de su boca estaba diciendo: Padre, perdona a Ana que no sabe lo que hace. Perdona a Mario, él no sabe lo que hace. Perdona, Señor, a Simón, a Pedro, a Juan, perdónalo, no saben lo que hace. Le hago una pregunta. Antes de conocer a Cristo, ¿usted sabía lo que hacía? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no lo sabíamos. Pero de verdad que nos creíamos que no la sabíamos todas. Yo tengo mi vida, bueno, pues bajo control. Hago lo que quiero, disfruto, vivo la vida. Ciegos. No sabíamos que eso nos llevaba a una condenación eterna. No lo sabíamos. Por eso Jesús dice: Padre, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Fue la frase más contundente sobre las tinieblas. Mire, las tinieblas tentaron a Jesús en la cruz, estoy segura, para que pronunciara una palabra de maldición. Porque esto sí que Jesús hubiese pronunciado viene sobre toda la humanidad. No vamos a leer el Salmo 22, pero yo lo invito a que usted lo lea. Uno de los salmos más mesiánicos que hay en la Biblia. De hecho, comienza con la declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en medio de ese salmo empieza David, que es el que está siendo usado proféticamente, hablando. Dijeron: toros me han rodeado. Evidentemente no estaba hablando de toros, de animales en lo natural. Estaba hablando de entidades espirituales. Toros me han rodeado, cuadrilla. Se sentía completamente rodeado por la muerte. Estaba completamente angustiado. Esa era la hora de las tinieblas. El diablo pensó que había acabado con el Hijo de Dios, que al tenerlo en la cruz, muriendo,
Lo quitaba de en medio de la película y él podía seguir como príncipe. Estoy segura que los pensamientos, ¿por qué lo sé? Porque te pasa a ti, me pasa a mí. Cuando tú tienes un dolor en tu alma por alguien que te hirió, ¿qué te viene a la mente? Ay, qué bonita la persona que me hirió, tan bella que es. ¿Verdad que no? Te viene un coraje. A veces tienes que ponerle freno a tus pensamientos. Se meten contigo y tú quieres que le pase de todo menos lo bueno. ¿Estoy hablando con seres humanos aquí o vinieron puros ángeles hoy? ¿Cómo se sentiría Jesús si nunca falló? Si eso te pasa a ti y a mí, cuando nos fallan a nosotros y también nosotros le fallamos a otros. ¿Ah? Queriendo o sin querer. Espero yo que sin queriendo, porque ya somos una nueva criatura, ¿verdad? Que no tenemos una intención de dañar a la gente, no tenemos intenciones malas de dañar, ni de estafar, ni de robar, ni de dañar, ni de levantar falsos testimonios, ni nada de eso. Eso no debe estar en los hijos de Dios. Pero le fallamos a la gente, porque de repente no cumplimos con sus expectativas. Ahora imagínese el Señor siendo santo, 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 siendo puro. ¿Qué podía haber sentido? Los estoy salvando. Vine aquí por ellos. Y todavía cómo me están pagando. ¿Cómo se siente usted cuando le hace bien a alguien y te paga con mal? Imagínese el Señor. Dejé mi gloria. Vine aquí a sufrir todo esto y así es como me están pagando. Menos mal que yo no soy Cristo, porque yo me hubiese bajado de ahí. Señor, haz con ellos lo que tú quieras. Pero él dijo, no saben lo que hacen, Padre, perdónalos. A pesar de todo su sufrimiento, Jesús no abortó el plan, no desobedeció. Tuvo la tentación en Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando él se dio cuenta de lo que le venía, y no era que Jesús no conocía el plan. La palabra declara que el Cordero antes de la fundación del mundo ya había sido inmolado. Él desde la eternidad, él ya había visto todo el escenario. Él sabía lo que venía. Él sabía que iba a venir a morir. Eso fue una decisión tomada. Mas sin embargo, ya estando en este cuerpo, cuando él se da cuenta de lo que realmente implicaba, porque acuérdense que él no había, en el cielo él no tenía un cuerpo de carne y sangre. Cuando él se da cuenta de lo que viene, es en Getsemaní cuando él clama: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Señor, cambia el plan, si es posible. Hazlo de otra manera. Pero ¿sabes qué? Que no se haga lo que yo quiero. Haz tu voluntad, no la mía. Él expresó su angustia. Dice la palabra que gotas de sangre salieron. Imagínense el nivel de estrés, que los vasos capilares se rompieron y en vez de sudor botó sangre. De la angustia de experimentar lo que venía y que no lo podía evadir. Se rindió a la voluntad del Padre. No sea la mía, Señor, haz la tuya. Así que en el momento de mayor dolor, de mayor oscuridad, de sentirse abandonado por el Padre, la palabra dice que Dios es muy puro, es tan puro de ojos que Él no puede ver el mal. Imagínense cómo estaba Cristo en la cruz, con todo el pecado de la humanidad sobre Él.
En ese momento tan difícil y tan fuerte le expresa: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Oh, mis amados, cuán profunda y poderosa es esa palabra. Con ese perdón, Jesús nos garantizó la entrada al reino, porque nuestras obras no lo pueden lograr. Solamente el perdón del Señor nos da entrada, porque al perdonarnos, el Señor nos hace justos y en el reino no entra la injusticia. Así como Él tomó tu pecado y mi pecado sobre Él, Él ahora dice: entonces yo les ofrezco mi obediencia sobre ustedes. Así como yo pagué por tu pecado, ahora tú toma las consecuencias de mi obediencia. ¡Qué intercambio tan maravilloso! Mi amado, si después de esto no amas más al Señor, no sé qué puede hacerte amarle. No sé qué podrá moverte a serle fiel, a seguirle, a aferrarte a Él como a nadie más, hacerle el Señor de tu vida, hacerle el Rey de tu corazón, como cantábamos. Qué maravilloso eres, Señor. Qué hermoso. Tómate un segundo allí. Quiero que cierres tus ojos y le des gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Miren, las tinieblas no saben lo que pensamos. El diablo y sus demonios no tienen acceso a tu mente para saber qué piensas. Pueden influenciar nuestros pensamientos, sí, pero no sabe lo que pensamos. Por eso es que Cristo en la cruz no pensó: Padre, perdónalos, y lo hizo como una oración íntima, sino que tenía que verbalizarlo, tenía que declararlo. Porque eso quedaba establecido en el mundo espiritual como ese contrato, como ese derecho legal que ahora nos estaba dando a todos aquellos que le recibimos y que por fe aceptamos su sacrificio a nuestro favor. Ese es el contrato que tú y yo firmamos cuando le decimos: sí, Señor, reconozco quién eres, reconozco que eres mi Salvador, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, reconozco que solo tú puedes darme el perdón que me da entrada al cielo. Cuando tú y yo confesamos, por eso es que la Biblia dice que si confesares con tu boca serás salvo. Porque es el contrato legal, es el contrato que nos guarda, que nos ampara. Por eso es que es tan importante que declaremos con nuestra boca lo que creemos, porque lo que creemos sirve para justicia, pero lo que declaramos con nuestra boca es para salvación. Y Jesús tuvo que declararlo. No sé cuánto esfuerzo le tomó a nivel físico, porque la respiración tuvo que haber sido demasiado dificultosa. Imagínense los brazos en alto clavados. Esta posición era muy difícil para la respiración y para poder hablar. Pero él sabía que tenía que declararlo con su boca. Él tenía que firmar ese documento en los cielos de que él estaba ofreciendo perdón, aun cuando todo estaba en su contra. Él tenía que morir.
Era justo, no debía morir, pero tenía que morir si quería salvarnos. Por eso que el Señor dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Si Jesús no entrega, la vida está en el espíritu. Si no entrega, el espíritu no muere, porque su cuerpo nunca conoció pecado. Y como pecador, entre comillas y paréntesis, para que nadie saque de contexto lo que estoy diciendo, Jesús se hizo pecador. No era pecador, pero se hizo pecador. Y como pecador tenía que ir al lugar donde van los pecadores. La palabra dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea que no solo fue la cruz y su muerte física, sino que Él tuvo que ir a ese lugar donde nos correspondía estar, a ti y a mí. Vive Dios, que la muerte no lo pudo retener, y fueron soltados los dolores, y al tercer día fue levantado por el Espíritu de Dios. Al que era, al que es y al que siempre será, a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Qué maravilloso Dios tenemos. Eso es lo que se llama gracia sobre gracia. Que no importa lo que hayamos hecho, no importa. Si venimos a Él y decimos: perdóname, no hay manera que no te perdone, porque ya te perdonó en la cruz. Hay una mentira que el enemigo deja poner o ponen en los pensamientos y en el corazón de la gente, y muchos lo han creído, que te dice: ya no tienes perdón de Dios. Y usted lo ve en mucha gente cuando pasa algo en la noticia y la gente dice: uy, ese ya no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Algunas veces. Mentira. Si se arrepiente de esa condición, ya tiene perdón, porque Cristo ya pagó por eso. Si no se arrepiente es otra historia, pero si pide perdón, ya Cristo dice: Padre, yo pagué por ese pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, Él tuvo que ir a ese lugar. Qué cosa más fuerte. Qué cosa más impresionante. No hay alguien en la Biblia que haya hablado más del infierno que Cristo Jesús. No hay nadie. Usted búsquelo. En todo el Nuevo Testamento no hay nadie que haya hablado más del infierno que Cristo Jesús. Y quiero decirte algo, porque mucha gente piensa y dice: ¿cómo es que un Dios de amor va a condenar a la gente? Va a mandar a los seres humanos a un lugar de tormento eterno. Número uno, quiero decirte: Dios no manda al infierno a nadie. Dios envió a Jesucristo para que tuviésemos vida eterna, no para que fuésemos condenados. Su sacrificio fue demasiado grande, tanto del Padre como el del Hijo. La voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven. Dios no condena a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros en la tierra tenemos la potestad de decidir dónde queremos pasar la eternidad. ¿Decidimos pasarla con el Señor o decidimos rechazar a Cristo
Ahora, si tú no quieres estar con Cristo, quien dio la vida por ti para darte un lugar, ¿dónde esperas pasar la eternidad? ¿Con Él? Piénsalo. Si lo rechazas aquí, no quieres nada con Él, no quieres nada con su palabra, pero entonces sí, a la eternidad si quieres pasarla con Él. El tiempo es aquí, la decisión es aquí, y puede ser hasta en el último momento, como le pasó al ladrón en la cruz. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, le dijo. Esas fueron sus palabras. Con esa declaración él estaba reconociendo: yo te reconozco como Mesías, te reconozco que tú tienes un reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cuanto lo reconoció en el último momento, fue salvo. La misma oportunidad la tuvo el otro ladrón, pero no la tomó. El infierno no fue preparado para los seres humanos. En Mateo 25 dice, y lo dice el mismo Señor Jesús, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso porque no se halló lugar para el diablo en el cielo. La palabra dice que no se halló lugar para él. O sea que si hubiese habido un lugar, todavía Dios lo deja, pero no había lugar para él. Y fue preparado para ello. El reino, también lo dice en Mateo 25, fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice el Señor: benditos de mi Padre, vengan al reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Dios nos preparó un reino, no nos preparó un infierno. La gente se va a ese lugar por decisión propia, sea que lo sepan o no. Mucha gente piensa que no existe. Si no existiera, Jesús no hubiese hablado de ese lugar. Ahora, antes de que Cristo muriera, no había un infierno como tal. Estaba lo que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban todos los que morían. No había un infierno como tal. Pero después que Jesús, porque todo el juicio le fue dado al Hijo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Después que Jesús resucita, hay un cambio completamente, porque en Pedro dice el Señor que Él le habló a los espíritus encarcelados. O sea, usted se imagina que Jesús, cuando llegó a ese lugar, les predica a todos los que murieron esperando la promesa. Ahí estaba Isaías, ahí estaba Abraham, ahí estaba Noé, ahí estaban los apóstoles. No, los apóstoles no, perdón, ¿qué estoy diciendo? No habían muerto los apóstoles todavía. Ahí estaban todos los profetas, todos los hombres y mujeres que murieron creyendo en la promesa, pero que no lo vieron. Y Jesús va y les predica y les dice: yo soy a quien ustedes estaban esperando. Usted se imagina que le haya dicho a Daniel: Daniel, ¿te acuerdas? Yo soy el cuarto hombre que caminó contigo. Usted se imagina todas esas cosas. ¿Ah? Poderoso. Usted se imagina ese gozo y esa alegría. Y dice la palabra que aquel que descendió, ascendió a los cielos. Ahí es donde el Señor se lleva a todos esos hombres y mujeres. Y que se crea la completa separación entre lo que es el cielo y lo que es el lugar de tormento. Hoy día la gente no va a un limbo cuando muere. No hay un tiempo de espera. Yo sé que la religión tradicional nos enseñó que había un tiempo de espera, que hay un limbo donde la gente muere, está allí esperando la misericordia, que Dios lo... No, amados, eso no existe en la Biblia. No existe un limbo. Existe cielo o existe infierno. O vamos al reino con Dios en la eternidad, o nos perdemos eternamente. Pero si tú me estás escuchando hoy y nunca has declarado a Jesucristo como tu Señor, nunca has confesado con tu boca que Él es tu único Salvador, hoy yo te ruego, como dice la palabra, reconcíliate con Dios. Escapa de la condenación.
y sé parte del reino eterno que el Padre ha preparado para nosotros. Mire, el enemigo fue sacado de ese lugar porque no se halló lugar en el reino. Pero Cristo dijo: yo voy a prepararles lugar. A ustedes yo les voy a preparar lugar. Les voy a preparar una morada. Y no estaba hablando del color. Les voy a preparar una habitación. Les voy a preparar una casa. Les voy a preparar una mansión donde estarán eternamente, en el lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde no hay injusticia, donde no hay angustia, donde no hay temor, donde no hay preocupaciones. Un lugar de eterno gozo, de eterna paz, de eterna justicia, donde estaremos eternamente con Él, adorándole. Y mucha gente piensa: uy, estaré en el cielo toda la vida con las manos en alta cantando aleluya. No, el cielo es mucho más que eso. La palabra de Dios dice que Él ha preparado cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que ni siquiera ha subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El cielo es más allá que un lugar aburrido. Déjame decirte que el placer fue creación de Dios. Dios nos creó con la capacidad de sentir gozo, de sentir alegría, de sentir placer. ¿Y tú crees que en el cielo no habrá eso? Toda tu capacidad intelectual, todo va a estar mucho más en mayor nivel en el cielo. Y yo sé que muchos toman el Antiguo Testamento donde dice: no habrá morada, pero recuerde, no habrá memoria de lo que pasó. No habrá memoria de lo malo que pasó. Recuerden que la revelación no había llegado todavía. Pablo fue arrebatado al cielo y dice que vio cosas que no podía ni expresar con su boca. Gente fue al cielo arrebatado. Hoy día cantidad de profetas, videntes han sido arrebatados a ver las cosas que están pasando en los cielos. Y tienen completa memoria, completa capacidad. La gente que ha experimentado esa experiencia antes, o sea, casi muertos o que mueren y regresan, dice: mis sentidos eran completamente magnificados, mi oído, mis ojos. Hay gente que ha tenido experiencias en el cielo de oler. Y yo sé que aquí hemos tenido experiencias de oler esa fragancia del cielo, del jardín de los cielos, de tocar, de ver. A ver, levanten la mano solamente por testimonio. ¿Cuántos han experimentado el cielo aquí en la tierra en algunos momentos? Para que otros los miren y digan: ah, no, sí es verdad, no, la pastora no está tan loca como yo pensé. No, sí. El cielo es mucho más que lo que tú y yo podamos pensar. Y es que nunca lo vamos a lograr pensar del todo. Él lo dijo. Es mucho más allá de lo que pensamos, mucho más allá de lo que creemos, mucho más allá de lo que esperamos. Dios es bueno. 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 Su voluntad para ti y para mí. Colosenses 3:13. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero ya voy a ir terminando. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. ¿Cómo? De la manera que ¿qué? De la manera en que ¿qué? Así también hacedlo vosotros. Igualito.
En medio del dolor, en medio de la decepción, en medio de la queja, en medio de lo que es injusto, Él espera de nosotros que podamos ofrecerle a los demás lo que Él nos dio a nosotros, que fue un perdón inmerecido. Amén. Dice Mateo 6, 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Tampoco el Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es justo. Porque lo que tú y yo quizás no querramos perdonar, porque nos dolió, porque nos amargó, porque lo que sea, no se compara a lo que vivió Cristo por ti y por mí y por la humanidad. Y si Él, estando en la condición de hombre, por eso lo dice, en la condición de hombre, no en la condición de Dios, estando en la condición de hombre, pudo llevar la cruz y en la cruz perdonar, tú y yo estamos en la capacidad también de perdonar. El perdón es un arma sumamente poderosa. En estos días yo sé que quizás muchos están con lo de las redes y la noticia de que Daddy Yankee se ha convertido. Y en estos días vi un pedacito de una prédica de él, donde él decía que en verdad él había conocido al Señor desde joven. Y estaba en la iglesia y caminó con el Señor como por 2 o 3 años. Y 2 o 3 años te da un cierto tiempito de poder, ¿verdad?, asentarte. Pero dice que algo pasó en la iglesia con alguien y no pudo lidiar con eso y se fue. No pudo perdonar lo que haya pasado. No sé si lo ha contado en otras historias, pero no pudo lidiar con eso. Y él mismo dijo: me costó 20 años regresar. En ese tiempo apartado del Señor hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Como cantante, hizo millones, fama. Yo pienso que aún la gracia de Dios le permitió todo eso para que se diera cuenta de que nada de eso llenaba su alma ni su corazón. De hecho, así lo dice hoy en la prédica, que decía: estuviera ahorita haciendo una gira ganando millones de dólares, estoy en la iglesia de gratis y la plenitud que tengo en mi corazón no me la dio el mundo. Mis amados, cuidado con la falta de perdón. Es una trampa que el enemigo tan sutil te puede poner a ti y a mí. Puede levantar a alguien consciente o inconsciente para hacerte algo, para hacerte daño. Y tú y yo decidimos no perdonar. Cuidado, porque si no perdonamos, papá tampoco me perdona. Y lo dijo Jesús, el que en la cruz dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Nunca le permitas a ninguna ofensa, nunca le permitas a ninguna injuria, nunca le permitas a nadie con lo que te haga impedir tu comunión con Dios y por ende tu caminar espiritual. Porque si el Padre no nos perdona y el perdón es lo que nos da entrada al reino, ¿qué va a pasar? Hay gente que en el lecho de muerte tarda tanto porque tienen mucha falta de perdón. Y Dios en su misericordia está tratando allí que la persona perdone. He visto eso. No esperemos a un último momento. Perdonemos. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Puedes ponerte en pie, por favor. Si en este momento tú recuerdas que tienes algo contra alguien,
Quizás tu propio padre, tu propia madre, hermanos, familiares, vecinos. Este es el momento de rendir eso delante de Dios y perdonar. Y perdonar. Y verbalízalo. No solo piénsalo, verbalízalo. Hoy decido, porque es una decisión, no es una emoción. La emoción va a venir después. La emoción se va a manifestar en una paz, en una tranquilidad. La paz que da estar reconciliados con el Padre. Decide perdonar. Mire, mis amados, voy a ir un poquito más. Cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dijo? Búsquelo después en Juan. A los que le remitieres los pecados les serán remitidos. En otras palabras, a aquellos a quienes les retengas los pecados les serán retenidos, y a aquellos a quienes se los sueltes, se los perdones, les serán perdonados. Mire qué clase de autoridad, para que cuando ellos verbalizaran perdón teniendo el Espíritu Santo, ese era un decreto legal contra las tinieblas. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos como iglesia. Todos aquellos que somos templos del Espíritu Santo tenemos esa autoridad. ¿Qué fuese de las naciones? ¿Qué fuese de nuestras ciudades si no hubiese una iglesia que intercede con perdón identificativo? Tú sabes el poder que le quitamos a las tinieblas cuando tú y yo oramos por nuestra ciudad y le decimos: Padre, perdona los pecados que cometemos en esta ciudad. Todo pecado, todo hurto, todo robo, toda violación, toda injusticia. Padre, perdona. Mucha gente no sabe eso. Pero hay una iglesia que clama por perdón, que pronuncia el perdón, y al pronunciarlo aquí en la tierra está pronunciado en los cielos. Por eso hay gracia sobre ellos. Ellos no lo saben. ¿Qué fuese de las naciones si no hubiese la iglesia? No hubiese gracia. No hubiese gracia. Tú y yo tenemos esa clase de autoridad, de perdonar, porque fuimos perdonados. Padre, levantamos nuestras manos. Te damos tantas gracias, Padre eterno. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias por perdonar cada uno de mis pecados. Tú los conoces. Gracias porque tú prometes tirar a lo profundo de la mar cada uno de mis pecados y no acordarte jamás de ello. Gracias por hacerme libre. Gracias por hacerme justo, inocente delante de tu presencia. Gracias porque hoy puedo portar la obediencia de Cristo a mi favor. Gracias por haberme hecho hijo, hija. Gracias por la entrada al reino. Gracias porque soy heredero. Gracias porque soy bendito tuyo. Gracias porque te pertenezco. Gracias por la eternidad que me espera en ti, Señor. Gracias, Padre. Yo suelto hoy a todos los que me deben. Suelto hoy a los que me han ofendido. Hoy yo perdono a los que me han calumniado. Hoy yo perdono a los que me estafaron. Hoy yo perdono a aquellos que han hablado palabras de maldición sobre mi vida. Yo los perdono, Señor, delante de tu presencia. Los dejo libres para que tu gracia también les alcance. Declaramos perdón sobre esta tierra. Tú nos trasplantaste aquí, Señor. Tú nos trasladaste a esta tierra para que fuésemos de bendición.
Hoy declaramos el perdón sobre Montgomery, sobre Prattville, sobre Wetumpka, sobre Millbrook. Declaramos el perdón desde este lugar sobre cada una de las ciudades representadas aquí. Declaramos el perdón sobre Alabama, sobre Tennessee, sobre Carolina del Sur. Señor, todos esos pecados fueron sobre ti en la cruz. Hoy como iglesia declaramos que tu perdón les alcanza. Declaramos que la operación de tu espíritu es con mayor poder. Que tu palabra, Señor, es predicada. Que tu palabra es entendida y aceptada. Bendecimos, Señor, a Texas en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en la atmósfera. Que todo contrato legal, todo argumento legal que el enemigo tenía, hoy se rompe. Porque hay una iglesia en acuerdo que declara el perdón en el nombre de Jesús. Oh, declaramos salvación, declaramos vida, declaramos luz, declaramos justicia y declaramos un día, Señor, de victoria, de gozo, de alegría por el Cordero que fue inmolado por nosotros. A ti, Señor, la gloria, a ti la honra, el honor, la alabanza, el poder. Tuyo, Señor, tuyo es el reino, tuyo son todas las cosas. Por ti, para ti todo fue creado. Te honramos, Señor, te honramos, te honramos, te honramos. Vamos, exáltale. Él se merece algo más, Él se merece mucho más. Declara con tus labios: eres mi Rey, eres mi Señor. Te seguiré todos los días de mi vida. Vamos, decláralo allí con tu boca: Señor, mi vida es tuya. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te seguiré todos los días de mi vida. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Santo, eres excelso, Rey.